bendiga a mis hermanos y mis amigos. Para mí es un privilegio estar acá en esta tarde para compartir algunos consejos de la palabra de Dios. Entonces, quiero también ahora, antes de empezar con el consejo de la palabra, decirles cómo vamos a estudiar la Biblia en esta mañana, para que podamos todos entender la forma como vamos a estudiarla. Y de esa manera queremos que en el corazón de cada uno de ustedes y en mi corazón queden 4 cosas. Estas 4 cosas son cosas que no debe pasar en la vida de un creyente. Entonces tenemos que quedarnos con eso. Eso no debe acontecer en la vida de ningún creyente. Junto con esas 4 cosas vamos a compararla con las cosas que sí deberían estar en la vida del creyente en lugar de esas. Y al final le vamos a decir cómo yo puedo lograr que las cosas que puedan estar en mi vida que no deben estar, no estén. ¿Estamos de acuerdo? Así que prepárese, abróchese los cinturones y arrancamos, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por haberla permitido que estuviera hasta nuestros días. Te bendecimos por eso, Señor, porque es un privilegio poder estar frente al sonido de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hable, que me hable a mí, pero también, oh Señor, que hable a todo el que está acá presente. Si hay un amigo acá que tiene la necesidad de ti, oh Dios, te pedimos que también tú lo toques. De tal manera que en esta mañana, Señor, tú toques a quien tengas que tocar, porque es una obra tuya, no nuestra. Que todo lo que vayamos a decir sea dirigido por tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Como usted puede darse cuenta, estamos estudiando la Biblia y hay la primera cosa que está en la vida de algunos creyentes es el tema de vivir, oiga bien, sin dependencia de Dios. En otras palabras, la desconfianza. Un creyente debe ser confiado de muchísimas formas en los brazos del Señor. Así que lo primero que voy a indagar en mi corazón, qué nivel de desconfianza yo tengo en Dios y qué nivel de desconfianza tienes tú. Así que la primera cosa mala que no debe tener un creyente es la desconfianza. Entonces vamos a ver un pasaje de la Sagrada Escritura donde se muestra algún tipo de desconfianza. Ustedes se acordarán de la alimentación de los 5,000. Es el único milagro que se narra en los 4 evangelios. Usted puede llevarse esto para su casa y estudiarlo y se va a dar cuenta que la alimentación de los 5,000 es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Sin embargo, cuando el Señor alimenta a los 5,000, después él llegó a ese monte con un propósito. El Señor estaba ahí porque quería estar a solas orando con su Padre Celestial. Ese era el propósito de por qué Él llegó a ese lugar. Sin embargo, cuando Él llega a ese lugar, una multitud llega donde Él. Y entonces, cuando Él ve la multitud, entonces tiene compasión de ellas porque tienen hambre. Las personas tenían necesidades allí. Y dice la Biblia, si usted narra los 4 evangelios donde está ese milagro, yo estoy juntándolos, usted va a ver que algunos querían estar ahí porque veía las señales que hacían los enfermos. Otros querían ahí porque tal vez tenían hambre y querían comer. Otros estaban ahí porque tal vez eran ellos mismos enfermos y querían ser sanados. Otros querían estar ahí tal vez porque querían ver un gran milagro. Y el Señor atendió a toda esta gente. Ya ustedes saben, ¿no?, que con tan solo 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Pero cuando Él despachó a la multitud, entonces hizo lo que fue a hacer al lugar. Dice la Biblia que hizo montar a sus discípulos en una barca. Y una vez hizo montar a sus discípulos en una barca, Él subió al monte Él solo a orar. Y los discípulos fueron en el medio del mar de Galilea. Bueno, si usted quiere llamarle mar, la Biblia le llama mar en algún momento, en otro momento le llama el lago de Nazaret, pero es exactamente lo mismo, es ese mar, es grande, y estaban en el medio de la barca, y el Señor estaba donde estaba solo en el monte orando.
Es importante que usted entienda que en el medio del mar, dice la Biblia, que se le levantó una tempestad, que estaban remando con gran fatiga porque el viento le era contrario. Estaban solos en la barca. El Señor estaba en el monte. Sin embargo, la Biblia cuenta que cuando Él vio de lejos a las personas, a los discípulos remando con gran fatiga, ¿verdad? Fue a ellos. E inclusive quería adelantárseles, caminando sobre el mar. Mira, mi hermano, estás acá en esta mañana, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé en qué circunstancia está tu barca, la barca de tu vida, yo no entiendo eso, yo no sé. De hecho, tengo poco tiempo acá en Rhode Island para saber cuál es tu circunstancia. Yo no sé si el viento te es contrario, yo no sé si tu barca se está hundiendo, yo no sé si te sientes solo en medio del mar, yo no sé si estás viendo la oscuridad, yo no sé cuál es tu problema, pero yo te puedo decir algo, el Señor te está mirando. El Señor está contigo. El Señor nunca te dejará, nunca te desamparará. Él tiene cuidado de ti. Eso es una verdad, una verdad real. Entonces la desconfianza llega a nuestra vida cuando estamos mirando a la barca. La desconfianza llega a nuestra vida cuando estamos mirando el viento contrario. La desconfianza llega a nuestra vida cuando estamos mirando para cualquier otro lado que no sea el Señor. A algunos de nosotros quizás nos sentimos seguros. Y quizá la razón por la cual estamos seguros, no hay desconfianza, estamos tranquilos, no es porque estamos mirando al Señor, sino porque tenemos alguna reserva por ahí. Le voy a explicar esto con una anécdota. Hubo un hombre que tenía mucha escasez económica, imagínense de cualquiera, del Salvador, un campo de El Salvador, un campo de República Dominicana, una persona con muy poco dinero, se esforzaba día a día para conseguir algo para su familia y no podía, y tenía una angustia en su corazón siempre porque necesitaba, ¿verdad?, el sustento. Un día fue caminando por un bosque, por un lugar, y vio un gran tesoro en un cofre, mucho oro, mucha plata dentro del cofre. Y este hombre vio el lugar donde estaba y tomó el lugar y lo escondió en otro sitio y dijo, ahora esto es la garantía para mi familia. Ahora mi familia va a estar tranquila. Aquí hay cualquier cantidad de dinero, yo puedo lograr ahora que mi familia eche hacia adelante. Pero en lugar de salir y llegar al pueblo con temor a que le mataran, con temor de que le robaran, no le dijo a nadie lo que había encontrado. Tampoco se lo dijo a sus hijos, tampoco se lo dijo a su esposa. Se quedó callado, dijo, pero ahí está la seguridad. Y empezó a trabajar en su trabajo normal, siguió igual, como si no hubiese encontrado nada, pero se sentía seguro. Estaba sin ansiedad y empezó a cambiar con la gente, le sonreía a todo el mundo, era una persona totalmente diferente. Pasaron los años y este hombre siguió igual. Y la gente decía, ¿qué habrá pasado que cambió? Y seguía igual, todo bien. Y un día, entonces llegó la hora de morir. Y cuando va a morir, ya en sus últimos momentos le dice a sus hijos, vengan acercaos a mí, le tengo algo que decir, algo que contar. Tengo un gran tesoro y está guardado en tal sitio. Ahora que yo parto, ahí está la garantía de ustedes, como mis hijos. Bueno, este hombre muere. Y los hijos van al lugar donde él le había indicado y cavaron en el lugar, encontraron el cofre, abrieron el cofre y en el cofre no había nada. Nada. Días después de que él había enterrado eso, algunos peregrinos habían visto con lo que había hecho y le habían robado todo lo que había en el cofre. Pero ¿qué es lo que quiero enseñar? Que a veces tú te sientes confiado. Este hombre cambió su vida porque creía que tenía una fortuna que realmente no tenía. Pero la esperanza del creyente no está basada en un cofre vacío. Está basada en la esperanza gloriosa y bienaventurada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu confianza no puede depender de las circunstancias, no puede depender del dinero, no puede depender del trabajo, no puede depender de una cuenta de banco, no puede depender de un cofre, y mucho menos si está vacío.
Tu confianza debe estar depositada en Dios. Así que tienes que hacer tal vez como Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? No, claro. Pentateuco le dicen algunos porque escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Este hombre salió al desierto, no importándole el castigo del faraón, no importándole nada de esto, pero te vas a Hebreos capítulo 11, verso 27 y te vas a dar cuenta, te vas a sorprender, porque dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros. Así que la cosa que no debe haber en el corazón del creyente es la desconfianza. En lugar de eso debe estar la dependencia. Por eso el Señor te dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. El Señor es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es el único que puede sostener nuestra vida para siempre jamás. Así que ya tenemos la desconfianza, tenemos que sustituir la desconfianza por la dependencia. Estar quieto. Estar quieto es importante. No necesariamente que no estás angustiado. Oye, yo entiendo, hay situaciones que a uno lo ponen, pero estar quieto quiere decir no hagas nada. No quiere decir estar tranquilo, son dos cosas diferentes. Tranquilo es una persona que no está preocupado de nada. No. La Biblia dice: estad quieto, no hagas nada. Confía que Dios está de tu lado. Así que la segunda cosa que tenemos que ver, si usted está conmigo todavía ahí sentado, ¿no? Usted se podrá dar cuenta que ahora el problema mayor que tienen muchos creyentes es, y se lo voy a decir de una vez, es la tradición. Inclusive cuando hablamos de la Iglesia Católica y Universal, apostólica, católica, apostólica, universal, la Iglesia Católica, ¿no? Como comúnmente se dice en la Iglesia tradicional. Y sin embargo nos olvidamos de que usted y yo somos personas que también cargamos con una gran tradición encima de nuestros hombros. Aquí hay personas de diferentes países que se formaron en diferentes iglesias, están congregados aquí y cada uno tiene su carga. Cada uno vino de su país con su carga aquí, de su tradición, de cómo le formaron, de cómo se hacían los cultos, de cómo se hacían las cosas en cada una de las iglesias. Usted viene cargado con esas cosas. Yo también vengo y tengo el cuidado acá hoy, ¿no? Porque yo vengo con mi tradición también acá. Y tal vez la forma mía, tal vez como hablo, quién sabe. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Se da cuenta? Yo también tengo las mías, usted tiene la suya. Ahora, ¿cuál es el problema con la tradición? ¿Hay algún problema con eso? Entonces, si usted quiere saber si hay algún problema con eso, vaya conmigo a Mateo capítulo 15, verso 2. Es una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. La pregunta es muy clara. ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿Están conmigo? Mateo capítulo 2, capítulo 15, verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Alguien lo puede completar de leer para ver si es verdad que tienen Biblia acá? ¿Por qué no se lavan las manos ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahí está, porque no se lavan la mano. Es una afirmación. Ellos no se lavan la mano cuando comen pan y como no se lavan la mano, entonces están quebrantando la tradición de los ancianos. Y el Señor, me encanta cuando el Señor responde, porque toda esa pregunta, a mí me encanta. Mire, cuando usted ve una pregunta que le hagan al Señor, atienda la respuesta. Porque son palabras de gracia bien certeras siempre. No, el Señor nunca se equivocó, nunca hizo nada equivocado. Entonces, oiga la respuesta. ¿Y por qué vosotros quebrantan el mandamiento por vuestra tradición? ¿Qué pregunta? Es decir, los judíos están reclamándole al Señor que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Y el Señor le dice que los judíos estaban quebrantando el mandamiento.
Miren, yo no voy a abundar mucho en esto, el tiempo va corriendo y va rápido, entonces yo no quiero entrar en una exégesis muy profunda de este pasaje, pero sí le voy a decir algo. Mucha gente conoce el versículo que voy a decir ahora. Este pueblo, vamos con valor, este pueblo, wow, usted ve, hasta los jovencitos saben, pero yo no iba a decir ese. Este pueblo salió de Egipto cargado. No, ¿sabe por qué? No, realmente era ese el versículo. Sí, pero ¿sabe por qué se lo hice? Porque todos nosotros no sabemos ese versículo. Pero el Señor lo está usando en ese pasaje de Mateo capítulo 15. Y lo está usando de una manera muy especial. Quien dice eso no fue el Señor. El Señor está citando al profeta Isaías. Y está diciendo en el capítulo 15 de Mateo, no en vano, el profeta Isaías dijo, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor está citando a Isaías. ¿Pero por qué el Señor le dijo eso? Bueno, porque ese pueblo estaba poniendo por encima de la palabra, por encima del mandamiento, por encima de las escrituras, sus tradiciones. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo tengo una práctica, cuando yo tengo una forma de ser, cuando yo hago el culto de alguna manera, oiga bien lo que estoy diciendo, y eso que estoy haciendo contradice lo que la palabra de Dios establece, entonces yo estoy poniendo la tradición por encima de lo que la palabra de Dios dice. Y si hago eso, entonces estoy honrando al Señor de labios. ¿Te das cuenta? En el contexto, cómo el Señor lo usa. Si yo tengo una práctica que yo la entiendo que es buena y que es saludable y la pongo en práctica en la iglesia, pero esa práctica en particular contradice lo que la palabra de Dios dice, entonces yo estoy honrando al Señor de labios, muy probablemente. ¿Se entendió? Es por eso que los líderes de esta iglesia, que los hermanos de esta iglesia, no importa que vengan de Santo Domingo, que son enredados casi todos, o que vengan de El Salvador, que son menos enredados, no importa, todos nosotros, todos ustedes que se congregan acá, deben estar revisando lo que hacen a la luz de las Escrituras. Porque lo único que manda todo acá es la Biblia. No es lo que yo crea, no lo que me enseñaron, lo que la Biblia establece. Hay cosas que son saludables, que son buenas para la iglesia, que son tradición. ¿La vamos a quitar? No. Si es buena y no contradice la palabra, ¿por qué? Eso está bien. Por ejemplo, ¿a qué hora nos congregamos acá? A las 2 de la tarde, ¿no? Es malo, eso es pecado. La Biblia dice que a las 2. No dice que a las 2. Pero eso es una normativa. Y eventualmente ya es una tradición en Rhode Island que el culto de comunión empieza a las 2 de la tarde. ¿O no? Pero como no es mala, como no contradice las Escrituras, no tiene ningún problema. Ahora, yo no le voy a decir acá si yo he visto alguna, porque no vine a eso. Si hay una práctica mala que contradice las Escrituras, pues esa práctica hay que quitarla, hay que eliminarla, porque la Biblia es la que debe regir todo. Así que una práctica mala en mi corazón sería vivir de las tradiciones. Ahora, ¿qué debiera hacer? Yo debo de vivir conforme a lo que establece las Sagradas Escrituras. Pero para yo poder vivir conforme a lo que establece las Escrituras, yo debo conocer las Escrituras, yo debo saberme las Escrituras, yo debo guardarlas en mi corazón, yo debo saber usar las Escrituras. Y ustedes saben que hay un salmo dedicado a la Biblia, y es el salmo precisamente más largo, es el capítulo más largo que la Biblia tiene, y ya yo sé que ustedes saben, el capítulo 119 de los salmos, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. No, un versículo, uno solo. El versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Muchos, hasta los niños se lo saben. Pero ¿qué quiere decir eso? Lo voy a enseñar. Ustedes ven esto. Vamos a suponer que no tiene esto acá arriba, ni tiene estas 3 patas. ¿Ok? Entonces, en la época que se escribió eso,
en la época que se escribió eso, la lámpara se ponían al final de un palo, ¿ok? Y en ese palo acá había fuego, lámpara, fuego. Entonces, las personas andaban así. ¿Lo ve? Así. Déjenme poner esto aquí, no vea que se rompe. Cuando andaban así, entonces con el palo y la lámpara en el fondo, el fuego alejaba a los escorpiones. Acuérdense, era en desierto que esas personas andaban, habían serpientes venenosas, habían escorpiones venenosos y el fuego los espantaba. Así que cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo sé la Biblia, cuando yo puedo dominar lo que su palabra lo que dice en las Sagradas Escrituras, lo que la palabra de Dios dice, entonces yo espanto al enemigo, a Satanás, y que el Señor los reprenda. Acuérdense que fue la técnica que el Señor Jesucristo usó cuando Satanás vino a tentarle. Él dijo, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. ¿Por qué? Porque era lámpara para espantar al enemigo. El fuego de la palabra de Dios espanta al enemigo. Bueno, estoy haciendo acá una analogía, obviamente, no estoy interpretando el pasaje, solamente una aplicación, ¿no? Para que, Entonces, es fuego que calienta. Pero dice no solo fuego, no solo lámpara, sino también ¿qué? Lumbrera. Lo que significa que es luz. Ahora ya no se está refiriendo al fuego que arde, al calor del fuego, sino al efecto del fuego que es la luz. Entonces cuando yo tengo la palabra de Dios en mi boca, cuando la tengo en mi mente, cuando la tengo en mi corazón, yo tengo la capacidad de echar fuera al enemigo y saber por dónde caminar también. Porque puedo ver para dónde voy. El camino está claro. El camino está claro. Y acuérdense que el verbo, la palabra, fue hecha carne. ¿Se acuerdan? Juan 1:1. ¿Se acuerdan? Y él dijo, yo soy el camino. Miren, mis hermanos, lo que yo les quiero decir a ustedes en esta tarde es que la palabra de Dios puede marcar tu vida para alejar la tradición, para alejar las asechanzas del enemigo, para alejar las tentaciones y saber cómo andar en este mundo. Entonces la primera cosa que teníamos que quitar de nuestra vida era la desconfianza y ponerlo por la dependencia. La segunda cosa que teníamos que quitar era la tradición y sustituirla ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora vamos para la tercera. Bien, esta es interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque todos nosotros la usamos. Es más, hasta yo acá la estoy usando. Mire qué cosa. Y hay que quitarla. ¿Ustedes se acuerdan una vez que el Señor le dio hambre? Mucha hambre. Y estaba caminando con sus discípulos. Y vio de lejos, ¿se acuerdan? Ya están refrescando. Y vio una mata de... Ay, a mí me encanta el higo. Ustedes no se imaginan el daño que me han hecho más a mí aquí. Porque yo soy enfermo con el higo. Pero enfermo de verdad, pero me sube mucho el azúcar. Pero igual me lo como. Y usted sabe, eso es tremendo. Yo tengo una caja de higo así, en la casa de Lenin. Ahora, el Señor tuvo hambre y vio esa mata de higos de lejos, ¿no? Y dice la Biblia, estoy juntando los dos pasajes, el de Marcos y el de Mateo, que narran la historia de esa matita de higos. Y el Señor se acercó a la mata, la vio de lejos. En los dos pasajes enfatiza el hecho de que la mata tenía hojas. Y entonces fue caminando allá. Y Marcos dice, y no era tiempo de higos. Y entonces yo pregunto, ¿no era tiempo de higos? ¿Sabía el Señor que era tiempo de higos, sí o no? Que no era tiempo, ¿no? Lo sabía. Entonces, ¿para qué va? Segunda pregunta. ¿Sabía el Señor que no había higos ahí? Sabía que no había, pero Él fue a comer higos. Y Jay se acerca a la matita y obviamente no era tiempo de higos, no había higos, pero tenía hojas. Tenía hojas.
Miren, yo he hablado tanto de esta matita de higo que ya la gente dice, ahí viene el hombre de la higuera, ¿no? O sea, hablando de mí. Así que, si usted lo había oído antes, callado. Pero le voy a decir algo. Cuando la mata de higos tiene hoja, es una de las pocas matas que cuando tiene muchas hojas indica que tiene fruto. Cuando hay muchas hojas en una mata de higos es porque tiene fruto. Ahora el Señor sabía que no tenía fruto, pero tenía que enseñarle a los discípulos, tal vez la enseñanza que yo quiero traer acá en esta iglesia esta tarde. Cuando Él llegó, esa mata estaba aparentando que tenía fruto. Le estaba diciendo a todo el que pasaba por ahí, cuánto fruto tengo, pero no tenía nada. Entonces la tercera cosa que tenemos que quitar de nuestro corazón es vivir de las apariencias. Aquí no podemos engañar a Dios. Dios sabe que no tenemos fruto. ¿Podemos venir a la iglesia y engañar a los hermanos? Claro que sí. Podemos, cuando nos estamos poniendo el coat, ahí en este tiempo que hace frío, ¿no? También poner nuestras hojas y venir a la iglesia. Y decir, miren, yo soy... Bueno, de hecho, si yo me pongo a pensar en eso, puede ser que yo le diga a usted que todo lo que estamos acá, nos pusimos aunque sea una hoja para venir hoy, porque de seguro usted se cambió bonito, tal vez más bonito que el culto del martes, tal vez se preparó mejor para venir a este culto que para venir a cualquier otro culto, o tal vez se preparó mejor que para ir a su trabajo, yo no sé, se arregló mejor, se puso la mejor ropa. Ahí están sus hojitas, ¿no? Para lucir, ¿no? Para verse bien en la casa de Dios. Eso está bien, eso no está mal, eso no es un pecado. Cálmese, amigo. No, cálmese. No es un pecado. Son hojitas que son saludables de vez en cuando, ¿no? Para que los hermanos nos vean bien. Ahora, cuando esas hojas van más allá de simplemente vestirnos bien para venir a la iglesia adecuadamente y nos creemos que somos mejores que los otros, cuando esas hojas se ponen tan tupidas que entonces creemos que tenemos fruto y que somos los grandes dones que tenemos y empezamos a exhibirnos como lo que más dones tenemos, como lo que somos los mejores de la iglesia, entonces ya ahora esas hojas se están convirtiendo en algo malo. Dios no ve las hojas, Dios te ve a ti y ve tu corazón. El Señor sabía que no había fruto en esa mata. Igual sabe si tú no tienes fruto y lo estás aparentando. Lo sabe igualito. A Dios no le podemos engañar. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante la vista de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor lo sabe todo. Y una noticia, el Señor está acá. Y está viendo tu corazón. Y sabe exactamente lo que tú eres. Sabes exactamente lo que tú tienes. Así que si yo voy a venir ante el Señor, yo tengo que cambiarme bien, tengo que ponerme adecuadamente, voy para la iglesia, voy para la casa de Dios. Es bueno eso, sí, pero también es bueno que yo me vista por dentro. Que mi corazón esté limpio ante Dios. Que yo pueda presentarme confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Que yo pueda glorificar su nombre con mi vida, con mi corazón, como yo soy. No queriendo decir a los hermanos, mira qué buen evangélico yo soy. Y mira qué bibliota tengo y ni siquiera me sé un pasaje de la Biblia. Usted puede andar con una Biblia grande, pero ese no es el detalle. Es cuánto tiene de esa Biblia en su corazón. Porque el mismo Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, déjeme decirle algo de la matita, porque tenemos que ir avanzando. La matita, el Señor nunca le dijo, sécate, mata. ¿Se lo dijo? No. Los dos evangelios dicen dos frases que el Señor le dijo a la mata. En el primero, en uno de los dos, Mateo o Marcos, usted puede buscarlo, dice, nunca jamás nazca fruto de ti. Ojo. En el otro evangelio dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Ahora, yo no sé si usted es como yo, pero si yo tengo una mata de fruta en el patio de mi casa o enfrente o donde sea, yo quisiera ver esa mata con frutas, ¿no? Pero quiero verla con fruta para comérmela. Y estoy seguro que la mata de mango que tengo en el patio de mi casa, que da muchísimos mangos vanilejos, bueno, ya no son vanilejos porque están en el patio de mi casa, pero vinieron de Baní, ¿no? Entonces,
esa matita cuando pare todos esos mangos, yo voy como, ella se siente bien, digo yo, no así, como loco hablando, ¿no? Porque yo estoy comiendo de su fruto. Y se siente tan bien que al año próximo vuelve otra vez y me da más fruto. Y el otro viene más fruto. Hubo un año que nada más me dio 2 mangos, pero eso fue un problema entre ella y yo. Pero después eso se arregló y más fruto. A ustedes se ríen. Ahora les voy a decir qué es lo que estoy enseñando. El fruto del Espíritu Santo. Yo ya como lo dije. El fruto del Espíritu Santo es lo que tú y yo tenemos que mostrar en lugar de las apariencias. Y el fruto del Espíritu Santo no es para mi consumo. Los dones que el Espíritu Santo me da, el reflejo del fruto que yo tengo en mi vida es para que ustedes, mis hermanos, coman. Los dones, el fruto del Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia. Así que no son para mí. Si el Señor me ha dado alguna gracia, si me ha dado algún don, no es para que yo diga, mire qué don yo tengo, es el mejor. No, es para que alimente a un hermano que está al lado. Y tú te alimentas del que él tiene. Y así nos alimentamos el uno al otro. Y por eso los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia. No para el enriquecimiento de un hermano. No para sanar enfermos. No para levantar muertos. No es para eso. Es para glorificar el nombre de Dios y para que la iglesia crezca. ¿Se entendió eso? Así que yo sustituyo las apariencias por Gálatas 5:22. Léalo. Léalo. Se acabaron las Biblias. Más el fruto, ¿verdad?, del Espíritu. Dese cuenta que la Biblia también dice el fruto, no dice los frutos. ¿Y qué dice? Vamos a ver. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, diga, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Qué sucede con nosotros los creyentes muchas veces? Que hablamos de los frutos del Espíritu Santo y mencionamos esa lista, pero no es así. Es un espíritu y un fruto que se manifiesta en la vida de cada creyente de todas esas formas. No es que yo tengo amor pero no tengo fe. No es que yo tengo gozo, pero bueno, te hablo muchísimo de gozo, pero bueno, eso no tiene que ver. No es que yo tengo templanza y no tengo mansedumbre. No es así. Porque usted tiene el Espíritu Santo del día que usted se convirtió. Y como tiene el Espíritu Santo del día que se convirtió, el fruto del Espíritu Santo tiene que ser una realidad en su vida. Y debe mostrarse de todas esas formas, no de una. Ok. Bien, entiendo que no siempre es en la misma magnitud. No es que yo tengo todo el amor, toda la fe, toda la bondad, toda la templanza, todo el gozo, toda la mansedumbre. No es que yo tengo todo así, no. Pero debe manifestarse todo el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Esto no es opcional. Debe manifestarse. Si no se manifiesta, entonces yo puedo poner en duda. Si en mi vida no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, entonces yo tengo que preguntarme, ¿y está ahí? ¿Lo tengo? Ahora, eso es ¿verdad? No quiere decir que hay una manifestación inmediata de todo, pero el creyente va demostrando, eso va surgiendo, eso va saliendo, porque es lo que tiene dentro. ¿Alguien duda acá que cuando se convirtió recibió al Espíritu Santo en su corazón? ¿Alguien lo duda? Ah, qué bien. Entonces usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Si usted cuando se convirtió recibió al Espíritu Santo, el fruto de él se va a manifestar en su vida. Mayor o menos, pero se va a manifestar en su vida. No puede ser que usted tiene un tiempo ya en la obra y usted sigue, qué sé yo, no tiene templanza, no tiene firmeza. O no tiene mansedumbre.
Usted siempre sigue siendo. Yo estaba hablando con Manuel ayer, creo que fue. Yo ayer no me acuerdo qué día fue, pero estábamos hablando. Y Manuel me contaba, ya yo no soy el mismo que era. Y yo le decía, yo tampoco. Hace unos años atrás, ay, uno va creciendo y eso empieza a salir, se empieza a mostrar. Usted no puede ser el mismo de siempre, usted no puede ser el mismo ogro de siempre, usted no puede ser el hombre que siempre está dudando por falta de fe, usted no puede ser el mismo que no tiene la bondad de ayudar a los demás. Eso debe salir, es algo que el Espíritu Santo te dio en el momento que entró a tu corazón, ¿ok? Eso no es algo que tiene que notarse. Hay un cambio. Nadie que tiene un encuentro personal con Jesucristo sigue siendo igual. Hay un cambio. Y ese cambio es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto. No son muchos, es uno solo que se manifiesta de todas esas formas. Muy bien. Sí, todavía. Vamos a ver. Este que vengo ahora es la peor cosa que puede tener un creyente. Ya yo dije 3. ¿Se acuerdan de las 3? ¿Quién me la dice? Vamos a ver. Yo me acuerdo de las 3, claro, pero de aquí, ¿quién se acuerda? ¿La primera? No, esa no era la primera. ¿Ya? Ah, sí, la desconfianza, pero no, yo estoy hablando, no me la hable negativo, sino lo que debo hacer. ¿Qué debo tener? Dependencia. La segunda, la palabra de Dios. La tercera, el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Ahora viene la más pesada. ¿Sabe cuál es? Miren, hablando del Espíritu Santo, ahora vamos a seguir en la misma línea. Vamos a hablar. El Espíritu Santo hace muchas cosas en la vida del creyente y del no creyente. Tal vez, si el Señor así me lo indica, en la tarde de hoy vamos a ver lo que el Espíritu Santo habla a los creyentes, a los no creyentes, cómo Él trabaja con los no creyentes, posiblemente, vamos a ver si el Señor nos guía por ahí, pero a nosotros ahora, con nosotros el Espíritu Santo hace muchas cosas. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente hoy, no es hablar en lenguas, por si acaso, ¿no? No se trata de eso. Ahora, se trata de hacerte entender las Escrituras. Eso sí lo hace. El Espíritu Santo no solamente nos enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo también nos las recuerda. Pero ojo, te las recuerda si se te olvidó. Y si se te olvidó fue porque la tuviste en algún momento en tu mente, en algún momento la leíste, en algún momento la estudiaste, en algún momento, pero el cerebro ya sabe, ¿no? Se fue y se le olvidó. Y en el momento indicado el Espíritu Santo se la recuerda. Tremendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos va guiando. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. A veces usted está orando algo y el Espíritu Santo intercede e interpreta y dice, no, mira, lo que Él está pidiendo no es eso, lo que está pidiendo es esto. Y entonces le llega al Padre, ¿verdad? Como debe ser, porque a veces uno pide cosas que... Y el Espíritu Santo está ahí como un intérprete, ¿no? Entre nosotros y el Padre. Pero hay algo que usted le hace al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? ¿Cómo? Lo contrista. Wow, pues ustedes saben, ¿ve? Ahí está. ¿Y dónde dice eso? Vamos a verlo. Miren, si usted va conmigo, estamos en Efesios capítulo 4, verso 30, y vamos a leerlo. Y bueno, si usted quiere puede leer del verso 29, por favor, en adelante. Dame un punto ahí, mi hermano, gracias. Un momentito, una pausa solamente. Dese en cuenta que lo que vamos a decir está en el contexto de la palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces nosotros creemos que decir una mala palabra no es nada. Pero la Biblia le está diciendo a los creyentes que no salgan palabras corrompidas de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la necesaria edificación, la que sea útil para la necesaria edificación. Así que cuando usted agarra un video, mira muchacho,
Cuidado, hermano. Y peor si se lo dice a un hermano de la iglesia, ¿no? O sea, porque aquí no nos atrevemos a decirla, ¿eh? Pero allá afuera hasta con punto y coma la usamos. ¿Ok? En ese contexto de la palabra corrompida, entonces siga leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, genial, gracias. Como usted se da cuenta, el Espíritu Santo se puede contristar, se puede entristecer, pero también a la vez es nuestra garantía para el día de la redención. ¿Ves todo lo que hace? Lo que quiero enfatizar acá no es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con Él. Lo contristamos. Eso es algo que no debe hacer ningún creyente. Contristar al Espíritu Santo. Pero no es eso lo que yo quiero llegar. Vamos a ver. ¿Qué es contristar entonces al Espíritu Santo? Bueno, cuando un creyente comete cualquier clase de pecado, no importa el que sea, no importa el pecado que sea, desde una mentira, una mala palabra, un mal pensamiento, un mal deseo, una mala mirada. Hay gente que mira y quieren matarte con ella y no pueden porque nada más es mirando, pero óyeme. Entonces, cualquier cosa que usted haga mal, eso es para no decir el adulterio, el asesinato, el robo, que son lo que todo el mundo entiende que es pecado, pero también enojarse, también airarse, los chismes, los celos. O sea, hay muchos que, cualquier cosa de esa que usted haga, contrista al Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo. No está supuesto un creyente vivir de esa manera. No está supuesto un creyente hablar mentiras. No está supuesto un creyente tener malos pensamientos. No está supuesto eso. Pasa, pasa. Yo sé que pasa. Usted no lo sabe, porque yo lo sé que pasa. ¿Y por qué lo sé? Porque me pasa. Hay muchas cosas que le pasan a uno en la cabeza que uno... Pero en ese instante que usted comete cualquier clase de pecado, el Espíritu Santo está contristado, está entristecido. Y usted tiene un recurso para resolver eso. Porque dice la Biblia que si confiesas tus pecados, si te apartas, alcanzarás misericordia, ¿no? Entonces, una vez tú confiesas el pecado, una vez tú vas donde Dios y le dices, Señor, mira, mi pecado fue este. No, por favor, no me vengan a meter los pecados en un saco y decir, mira, Señor, perdóname todos los pecados. Eso no funciona así. Eso no es confesión. Confesar es decirle exactamente en qué fue lo que fallaste. Señor, perdóname porque le dije una mentira a mi hermano Elvis. Dije ese porque no lo he hecho. Todavía. Sí, porque no sé, puede ser. Entonces se da cuenta. Es con nombre y apellido. Eso es una confesión. Aunque la haga en privado. A Dios. Pero es una confesión lo que Dios quiere. ¿Es verdad que Dios sabe todas las cosas? Sí. Pero si quieres confesarlo, tienes que decirlo con nombre y apellido y apartarte. Ahora, inmediatamente, vamos a decir, si contristado es pecar, cuando confiesas, entonces lo alegras, restaura su estado. Ahora hay otro concepto que habla de lo que nosotros le hacemos al Espíritu Santo, que va más allá de contristar. ¿Y sabe cuál es? Efesios, Primera de Tesalonicenses 5:19. Léalo. No apaguéis al Espíritu. Aquí hay otra cosa. Yo no voy a sacar una doctrina de esos dos pasajes porque son los únicos dos versículos que dicen contristar y apagar. Así que no vamos a hacer una doctrina ahí porque son los únicos dos versículos. Pero le voy a dar mi opinión de lo que esto significa. ¿Ok? Mi opinión de lo que esto significa. Usted puede estar o no de acuerdo con lo que le voy a decir. Ahora, cuando tú contristas al Espíritu Santo, tú lo haces en cualquier forma de pecar. Y tienes como la oportunidad de cambiar eso con una confesión. Ahora, cuando tú apagas el Espíritu, no quiere decir que el Espíritu Santo se fue de ti y tú lo sacaste de tu cuerpo y ya tú no eres salvo, ya tú estás condenado. No estoy hablando de eso porque eso no es posible para un creyente. Tú no puedes hacer eso aunque quieras. No puedes hacerlo. Es un sello, una garantía para el día de nuestra redención. Ahora, ¿lo puedes apagar? Es igual como cuando tú apagas esa lámpara. No me la apaguen, pero si usted la apaga, la lámpara se fue de ahí.
Sigue ahí la lámpara, pero está apagada. Está apagada, no ilumina ya. Entonces, el Espíritu Santo apagado no redarguye al creyente porque está, vamos a decir, como tan entristecido está que ya no actúa en la vida de ese creyente. Y cuando un creyente llega a estar en esa condición, sigo en mi opinión, es cuando el creyente tiene lo que yo le dije que era lo peor que un creyente puede tener. Cuando un creyente tiene un pecado oculto. Cuando un creyente encubre su pecado. Cuando un creyente ha pecado y no lo ha confesado y ha atesorado eso por todo el tiempo y está ahí. Un pecado oculto. A veces el pecado oculto va más allá de simplemente no confesarlo. A veces el pecado oculto es una práctica pecaminosa en la vida de un creyente, que la mantiene oculta porque le da vergüenza, nadie sabe, pero él sí sabe, él lo está haciendo, está pecando continuamente con lo mismo, y eso no lo ha confesado, y por lo tanto es un pecado oculto, es un tesoro que ha escondido debajo de su tienda, igual como hizo Acán, el perturbador del pueblo, igualito. Cuando vio ese manto babilónico, cuando vio ese lingote de oro de 50 ciclos, o cuando vio esos 200 ciclos de plata, lo agarró, lo atesoró, le gustó, lo codició y lo guardó en su tienda. Y Dios actuó de una manera muy radical en el Antiguo Testamento, pero dijo, el pueblo de Israel no podrá hacer frente a sus enemigos por causa del anatema. Josué capítulo 7, si usted quiere puede leer en su casa. No podrá hacer frente. Así que cuando un creyente tiene un pecado oculto en su vida, no solamente afecta su vida, sino afecta la iglesia de Dios. Afecta el trabajo de la iglesia de Dios. La iglesia no podrá hacer frente a sus enemigos si usted está acá y tiene un pecado oculto. Ahora igual, cuando el creyente se enfrenta a esta realidad, y lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia y es restablecido. Y también la iglesia es restablecida. Se le quita el freno a la iglesia. Ahí están las 4 cosas que un creyente no debe tener. No debe tener desconfianza. No debe tener tradiciones que afecten la palabra de Dios. No debe tener las apariencias. Y un creyente no puede tener pecado oculto. Entonces a mí vamos a invertir 2 minutos más, porque no lo quiero dejar así como están. Usted sabe lo que no puede tener en su vida y qué debe tener en su vida. Pero ¿cómo yo logro tener eso? Como yo que tengo algunas de estas cosas, y déjeme decirle que son más, pueden haber más, pueden haber más. Bueno, el enemigo ha hecho su misma estrategia siempre desde el Edén hasta el día de hoy. Y ustedes se acuerdan de Eva, estaba allá, y cuando tuvo la conversación con Satanás, ¿se acuerdan lo que ella dijo del árbol? ¿Se acuerdan? Ella vio que el árbol era bueno para comer. Ella vio que el árbol era agradable a los ojos. Y ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. 3 cosas. Agradable a la carne, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando el apóstol Juan está hablando en su capítulo 1 de su capítulo 2 de su primera carta, él le dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta? Las mismas 3 cosas. Entonces, un creyente que quiere vivir la vida cristiana tiene que hacer 3 cosas también. Tiene que cuidar lo que su carne anhela,
¿Qué es aquello de este mundo que te atrae, que tu carne anhela, que quiere tener, que quiere poseer? Posesiones, celulares, carro, casa, mujeres, alcohol, lo que sea. Tiene que preocuparse por lo que su carne anhela. Tiene que llevar a tu carne al sometimiento de Cristo para que lo que anhele sean las cosas santas. Tiene que ocuparte de lo que tu carne anhela. Tiene que ocuparte de lo que ven tus ojos. ¿Qué es aquello que tú te pones a ver? ¿Qué es aquello que tú tienes en tu celular? ¿Qué es aquello que tienes en tu computadora o tableta? ¿Qué es aquello que ves en el mundo? ¿Qué es aquello que codicias? Tienes que cuidar lo que ven tus ojos. Necesariamente tienes que cuidarlo porque es la estrategia que Satanás ha usado siempre. Con la carne y con los ojos. Pero también tienes que cuidar lo que de este mundo te seduce. Lo que de este mundo te seduce, tienes que cuidarlo. Que es aquello que el mundo hace, que te saca de la iglesia, que te aleja de Dios. Este mundo tiene muchos placeres. Este mundo tiene muchas cosas que ofertar. Ten cuidado con la vanagloria de la vida. Ten cuidado. A veces hasta una carrera universitaria se puede constituir en un problema para que tú vayas a la iglesia y te aleja de Dios. Un trabajo se puede convertir en un problema, para que lo sepas. Tienes que cuidar lo que tu carne anhela, tienes que cuidar lo que tus ojos ven y tienes que cuidar lo que de este mundo te seduce. Que el Señor te bendiga.